¿Cómo es viajar en bicicleta en pareja? Pues más intenso que la propia África, casi. No, hombre, yo creo que... A ver, llevamos mucho tiempo juntos, entonces no está siendo un problema, ¿verdad? No, es verdad que llevamos muchos años juntos, pero claro, estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, juntos. Nos hemos separado prácticamente 5 días o 3 días, es que es... ¿Qué tal? Muy bien, yo soy Ana. Bueno, finalmente he llegado a Port Noir, la segunda ciudad más grande de la República del Congo. Y bueno, con la sorpresa y con la suerte de encontrarme con estos dos cicloviajeros aquí en el Congo. Y bueno, pues siendo domingo me doy una vuelta a la playa. Me recomendaron que fuera a la Côte Sauvage o la Costa Salvaje. Es un lugar bastante emblemático aquí en Port Noir, que para muchos congoleños es un lugar de reunión por excelencia durante los fines de semana. Los domingos por la tarde el ambiente cambia por completo, llegan familias enteras, grupos de amigos y parejas para pasear, comer mariscos, escuchar música, practicar deportes y disfrutar de la brisa del Atlántico. Me sorprende y me alegra bastante ver lo animado que está esta calle, este malecón junto a la playa. Me gusta mucho pasar la tarde con los congoleños. Esta playa es un lugar donde se puede sentir el pulso cotidiano del África Central. Gracias, Congo. ¿Cuál es tu nombre? Ana. ¿De dónde eres? Pues soy de Guadalajara, España. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy viajando en bicicleta, recorriendo todos los países a los que podamos llegar, mi marido y yo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Abel, ¿De dónde eres? soy de Guadalajara, España. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un viaje por África, en principio íbamos a estar un año, pero llevamos ya casi 2 años y estoy con mi mujer pedalando pues, por todo el continente africano que podamos. Pues voy al taller mecánico aquí en Port Noir. La bicicleta está hecha a polvo, hay que hacerle varios arreglos. Pues estoy aquí en Elite du Velo, en las afueras de Port Noir, en Congo. I am from Mexico. Oh, Mexico. ¿Se va o no se va? No se va. ¿Y se acuerdan de aquella travesía por Gabón, donde tuve que empujar muchas veces la bicicleta por charcos llenos de lodo que estaban muy profundo? Bueno, pues ahora me está llegando la factura. Todos los rodamientos están en muy malas condiciones. Se pueden ver las plastas de grasa con arena. Pues me quise parar para enseñarles esta bonita vista del Congo. Se ven bastantes plantíos y se ven algunos manchones de selva. Se puede apreciar que está nublado. Mientras no llueva, está riquísimo. Y como les he estado contando en los capítulos anteriores, me encuentro recorriendo la parte sur de la República del Congo. Me dirijo a Port Noir, esta ciudad que está sobre la costa, y el principal objetivo es arreglar la bicicleta. Y luego me regreso a la capital, que es Brazzaville. Y este amable conductor casi se estrella por darme espacio suficiente. Muchas gracias, compita. Hice este camino ahí desde la frontera de Gabón al Congo. Pues les contaba, ¿no?, que estuvo lleno de lodo. Se me cayó varias veces la bicicleta en los charcos de lodo. Pues al final ya se descompuso el cambio, ya no entran las últimas 2 estrellas. Así que ahí en Dolisie me puse a ver algunos videos de cómo arreglar el cambio trasero para que entraran los 10 cambios. Increíblemente donde estaba había una red Wi-Fi, cosa que es rarísimo en África. Pues me puse a ver cómo arreglar los cambios, pero le estuve metiendo y metiendo mano y no se dejó. Y entonces ya no entran las dos estrellas más grandes, así que para la subida vengo sufriendo. Bueno, venía sufriendo, pues este palito que ven aquí es muy importante
es una pieza clave para las subidas. Ahí se puede ver que la cadena ya no entra en los piñones más grandes, entonces lo que hago es que con este palo le doy tensión al chicote y ya entran las estrellas más grandes. Así ya puedo avanzar en la subida, porque lo que observé es que no le puedo dar más tensión al cable de los cambios, así que con esta madera pues le doy tensión al cable de los cambios y así entra la estrella más grande. ¡Auch! Así que ya vengo de subida, pero vengo muy contento porque puedo pedalear con la estrella más grande. En fin, pues cosas que pasan. Espero en Port-Noir poder arreglar la bicicleta. Me urge un mecánico y cambiar algunas piezas para volver a dejar la bicicleta al punto de buena navegación, de buena conducción en África. Y en muchas partes de África se produce carbón y como se puede observar, pues lo venden a pie de carretera. Supongo que es economía de subsistencia. Ahí van haciendo malabares con el dinero que ganan de las ventas del carbón. Pues bastante impresionante el accidente, muy impresionante. Pues ya son las 5 de la tarde, todavía no encuentro un lugar donde dormir, así que estaba viendo en el mapa, hay una localidad aquí a la izquierda. Voy a dejar el camino principal y voy a ver. Bonjour. ¿Las aras? Merci. Y claro, dejar la carretera principal y adentrarse a un pequeño pueblo significa entrar a una África mucho más básica, más rural y más real. Mientras avanzo veo gente con detectores de metales, lo que me hace entender que sigo en una zona de minería, como les contaba en el capítulo anterior. Así que por esto debo mantenerme más atento y sensible a las circunstancias. Por mientras, un poco de harina frita en aceite con un poco de azúcar. Sigo avanzando y paso por el bar de la localidad, Las Aras. Se siente una energía bastante extraña, muy parecida al pueblo anterior, el de Dimónica. Y con sobrada razón, las miradas recaen sobre el forastero que llega en una bicicleta. Pregunto por un lugar para dormir y me indican que hay uno cuesta arriba. Pero como el hambre aprieta, también pregunto por un lugar para comer. Y por supuesto, la riqueza africana no se hace esperar. Encuentro mucha comida callejera. Arreglo el precio y la cantidad por un plato de pollo. La batería de la cámara se termina, así que buen provecho y buenas noches. Y en la mayoría de los países africanos siempre hay muchos retenes. Lo bueno de viajar en bicicleta es que en pocos me han parado aquí en el Congo. Se muestran un poco curiosos delante del ciclista. Vámonos a seguir ruta hacia Port-Noir. Y una manera muy divertida de disfrutar África es encontrarse a los niños a la hora de la salida de la escuela. Siempre un viajero en bicicleta provoca asombro y diversión. Estos chiquillos me estuvieron siguiendo por bastante distancia. Muchas gracias, qué divertido estar escuchando sus gritos. Y luego investigué lo que significaba y me estaban gritando: el hombre blanco ha venido a visitarnos. Muchas gracias, Congo. Y bueno, pues tristemente les tengo que enseñar las escenas comunes y dolorosas que se observan a diario aquí en el Congo.
Sobre la carretera voy pasando varias localidades. En una de ellas me paro a comprar un poco de mandioca, este alimento muy popular en todo África. Pero me sorprende el tamaño tan grande que venden y dudo si comprarlo o no, sobre todo porque no tengo refrigerador en la bicicleta. ¿No petit? Pues llevo 87 kilómetros, he pedaleado todo el día. Son 5:15 de la tarde, está por caerme la noche. Me faltan 16 kilómetros para llegar al hospedaje donde me quiero quedar. Ya me falta poco, pero justo me está pasando lo que no me gusta que me pase. Pronto se me va a hacer de noche y me faltan 16 kilómetros. Me estoy apurando, casi ni grabé en el trayecto, me tuve que enfocar en pedalear y pedalear. En fin, pues vengo enfocado en pedalear, en llegar a mi destino. Port Noir es la segunda ciudad más grande del Congo. Puede estar movida, puede estar peligrosa. Como saben, no me gusta entrar de noche a las ciudades, pero bueno, otra vez me pasó lo que no me gusta que me pase. En fin, pues enfocado y a pedalear. Pues así está siendo la entrada a Port Noir, bien movida. Miren lo que pasó, son las 6:20 de la tarde, ya oscureció y yo sigo pedaleando, sigo entrando a Port Noir. Está muy intenso, tengo mucho estrés. He pasado un par de zonas con mucho miedo. Sentí que me quitaban la bicicleta varias veces con la mirada, muchas veces. En fin, pues espero llegar, me faltan unos kilómetros para llegar a mi destino. Muy contento, pero un poco con miedo. Bueno, pues finalmente encontré un lugar para dormir aquí en el centro de Port Noir, una habitación por 10,000 francos. Llegar aquí al hospedaje fue muy intenso, fueron 10 kilómetros, iba por una calle normal, se empezó a estrechar la calle, se convirtió en el mercado, en el marché central. Había muchísima gente, en cualquier momento sentí que me iban a arrebatar la bicicleta, la cámara. Pasé muchísimo estrés, hace mucho no sentía tanto estrés. Las capitales anteriores habían estado leves. Yo creo que este estrés lo sentí en Dakar y tal vez en Guinea-Conakry, pero no había pasado, tal vez también en Liberia, en Monrovia, pero bueno, pues estuvo bastante intenso por la entrada a Port Noir. En fin, pues ojalá haya valido la pena. Mañana voy a hacer talacha a la bicicleta. En fin, pues me voy a bañar, me voy a cenar y a descansar después de un día intenso. 102 kilómetros, 10 horas en la ruta. Bueno, pues una shawarma para cenar. ¿Cómo tú te apelles, mon ami? Me apelo Mumba. Mumba. Merci beaucoup, Mumba. ¿Cómo te trata África? Pues tiene sus días, normalmente me trata muy bien, pero también no hay que engañarse, hay días que son difíciles. Pero generalmente me quedo con lo positivo y lo estoy disfrutando. Pues bien, yo creo que bien. Mi conexión con África viene de hace muchos años y hemos seguido viniendo y ahora ampliando el número de países, con lo cual yo creo que nos trata bien. También depende de cómo la trates tú. ¿Y cuántos kilómetros llevan? Creo que unos 19.000 kilómetros, 18, 19.000 kilómetros, porque se conoció contar kilómetros y la verdad que no le hacemos mucho caso. ¿Cuántos países? Pues creo que República del Congo es el país número 13. ¿Dónde empezaron su viaje? Pues la idea inicial era empezar en el Cairo, pero debido a la guerra de Sudán tuvimos que empezar nuestro viaje en Addis Abeba, Etiopía. ¿Cómo se llama su proyecto? Nos llamamos Nómadas Traveling. ¿En dónde los encuentran? Pues estamos tanto en Instagram como en Facebook y próximamente estaremos en YouTube. ¿Cómo es viajar en bicicleta en pareja? Y lo demás lo hemos hecho juntos y también solemos pedalear juntos, además nos entretenemos mucho hablando en la bicicleta, pero bueno, también nos conocemos bien, pero claro, siempre hay roces, a lo mejor en momentos de tensión, o yo soy un poco más impulsiva, Abel es más relajado. Sí, sobre todo en los cruces de frontera, cuando viene la policía o viene mucha gente. Ahí estás más nervioso y puedes sufrir un roce, pero normalmente no más que ni. No, y lo demás bien porque tenemos como las tareas repartidas
Entonces uno hace una cosa y otro otra, tanto de gestión logística como de dentro del viaje. Abel prepara las rutas, yo pregunto en los alojamientos o por comida o respecto a las tareas, muy bien. El resto pues nada, si nos queremos evadir un poco nos ponemos a leer o los cascos y ya está, pero en la misma habitación. Y después de esta riquísima conversación, mis queridos nuevos amigos se adelantan a Brazzaville y yo me quedo a arreglar la bicicleta. Manos a la obra. Afortunadamente pude encontrar un taller, tiene buenas recomendaciones en Overlander, así que pues, le están metiendo mano a la bicicleta. Los valeros de la masa delantera estaban un poco jodidos. Ya los limpiaron y los están engrasando y volviendo a armar. Y también un poco de grasa a los valeros del telescopio. Y para engrasar las masas de los rines, pues hay que quitar el cassette. Se pueden ver las plastas de grasa con arena. Bueno, pues estoy saliendo del taller mecánico, me la pasé toda la tarde, muchísimos detalles y no quedó bien. La transmisión ya está muy jodida y ellos no tenían una que me vendieran. Así que a seguir batallando con los cambios traseros, con el desviador que ya está muy mal. Y antes de dejar Port-Noir, quiero visitar un museo que me recomendaron mucho, que se llama el Círculo Africano. En la región de África Central, una máscara no representa a un espíritu. Durante la ceremonia se cree que el espíritu está presente a través de la persona que la porta. Por eso las máscaras son objetos de profundo respeto y no simples piezas decorativas. Así que venir a visitar este museo para mí representa un agasajo, una gran oportunidad para aprender respecto a la cultura africana. La colección de este museo está formada principalmente por máscaras y esculturas de los pueblos Bili, Congo y otras etnias del sureste del país. Estas máscaras no fueron creadas como simples obras de arte o decoración, eran objetos sagrados utilizados en las ceremonias importantes. The justice mask in the front of the house. People know that into this museum. El guía del museo me explica que las máscaras representan a los espíritus de los antepasados, también protegen a la comunidad frente a fuerzas negativas. Thank you. Okay. What's your name? Just. I'm the coordinator of this museum. Merci beaucoup. Y a pas de problème. C'est moi qui vous remercie. Y desde algunos meses atrás estoy teniendo problemas con mi cámara DSLR, o sea, con mi cámara grande. El lente está atascado al cuerpo y no lo puedo cambiar, así que me doy a la tarea de buscar un técnico. Pues me recomendaron aquí en Port-Noir un técnico, se llama Jules, y bueno, pues le traje la cámara a ver si la puede reparar, pero parece que está muy complicado, así que bueno, pues está haciendo el intento. Y bueno, después de varios intentos, el técnico logró sacar el lente y al momento de volverlo a colocar se volvió a atascar. Así que la misión de arreglar la cámara me está resultando un verdadero dolor de cabeza. Con ustedes voy a inaugurar una sección en mis videos. Al final de cada video quiero que el público me mande una pregunta. Quiero que se presente con su nombre, del país que son y me hagan una pregunta. A ustedes les voy a pedir que me hagan 3 preguntas. Si se encuentran al vagabundo del mundo en la calle, ¿qué le preguntarían? 3 preguntas. Vamos a ver, después de todos los países que lleva recorridos en África, ¿con qué presidente de un país te gustaría charlar un rato para hablar sobre la situación de su país? A cantar de las 40. Qué difícil está la pregunta. No sé, con el de Burkina Faso, no estuve en Burkina Faso, pero Traudé está haciendo cosas muy interesantes, así que sería un agasajo poder hablar con el presidente de Burkina Faso.
Ya, muy buena elección. Sí, sí, sí. Vale, yo tengo otra divertida. ¿Con qué animal africano te gustaría encontrarte cara a cara montado en la bicicleta? Justo con los rinocerontes me llaman mucho la atención, o los gorilas. Entonces, uno de mis grandes deseos de ver animales en África fue los gorilas, que los vi en Gabón. Fue una experiencia muy increíble, son unos animales muy, muy fuertes. Y los rinocerontes, justo aquí en Eswatini, tuve la suerte de pasar por una reserva. Está súper fácil, te desvías 200 metros, dejas la casa de campaña, la bicicleta, y hay una valla y ahí puedes ver cebras, puedes ver antílopes y puedes ver rinocerontes, y los tuve como a 5 metros, a 3 metros, fue increíble. Y si tuviera que escoger un felino, me gustaría ver un chita o un leopardo, que no los he visto, pero son como muy raros y muy, muy bellos. Sí, es verdad. Pues ala, suerte, que aún te queda, tienes oportunidad. Venga, ¿cuál ha sido lo más raro o lo más asquerosito que has comido? Bueno, en Costa de Marfil comí rata, en Nigeria comí perro, en Guinea Ecuatorial comí cocodrilo, mono y pangolín. Es como ha sido lo más potente, lo más diferente, pero ahora sí que, como ya saben, a donde fueres, haz lo que vieres, así que, claro, que si eso es lo que hay en la mesa, eso es lo que se come uno, ¿no? Ya saben que en África no se desperdicia la comida, absolutamente nada. así que lo que pongan en el plato, eso es lo que se debe de comer, y agradecerlo. Bueno, pues nada, a seguir probando cositas, que en los países que te esperan va cambiando un poquito el menú. Sí. Sabroso.